Un saludo. Nuevamente estamos con el propósito de hablar nuevamente acerca de la palabra de Dios y de poderles llevar un tema diferente, un tema de carácter evangelístico. Vamos a ver lo que la Escritura dice en el libro de San Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5 y versículo 18. Y comenzamos con este texto de las Sagradas Escrituras. 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Este es el tema principal que tenemos para el día de hoy. Y el título lo he catalogado de la siguiente forma: ¿por qué pecamos y cómo dejar de pecar? Muy interesante. ¿Por qué pecamos y cómo dejar de pecar? Con este texto le damos pues a ustedes la cordial bienvenida al canal Evento para los Últimos Días, y con esta pues también les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que por primera vez están sintonizando este canal. Y como siempre les hago la invitación para que si de alguna manera el tema les llama la atención, ustedes puedan compartirlo, darle donde dice la flechita compartir, y también, si no se han suscrito al canal, suscribirse al canal. De esa forma les estarán llegando periódicamente todos los videos que se estén subiendo de ahora en adelante. Muy bien. ¿Por qué pecamos y cómo dejar de pecar? Es el tema que tenemos para el día de hoy. Como siempre, vamos a elevar una oración a Dios. Eterno Dios y Padre, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes con tu gracia y con tu poder a ejecutar tu voluntad. Bendice a los que están viendo y oyendo este video por primera vez. Te ruego en el nombre de Jesús que tú dirijas sus mentes y sus corazones, y que si este tema, Señor, tiene que ver con su problema, Señor, tu Santo Espíritu les haga entender todo cuanto al mismo se refiere. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos entonces a narrar acá lo que dice la Escritura. Ya hemos leído el texto de introducción 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay algo muy interesante. Cierta vez dijo el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con sus discípulos, y les dijo: vámonos, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. O sea, quiso decir que Satanás no podía encontrar ningún asidero en el corazón de Cristo en la cual asirse para hacerle tropezar. De esa forma era que Dios guardaba a su Hijo Jesús, porque no había en él pecado, no había pecado. Así que vemos acá pues que la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y otro texto sigue diciendo en el capítulo 3, dice varios textos lo siguiente. 3:8 dice lo siguiente: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Vemos acá que ahora aquí dice todo lo contrario. Allá dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y aquí dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Muy bien. En el versículo 7 dice lo siguiente, 3:7. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Vemos acá que aquí dice claramente que el que practica la justicia, que el que no practica el pecado, es de Dios. Es de Dios. Dice: hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. O sea que Jesús
es el centro de su vida y no puede pecar. Dice el versículo 9 lo siguiente, 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muy bien, ahora hagámonos la pregunta, ¿será que en esta vida en la cual nosotros andamos y nos movemos, ¿será que hay alguna persona que no peque? Pues déjame decirle que no existe tal persona. No existe ningún ser humano que haya vivido en el pasado, que haya vivido en el presente y que viva para el futuro, que no peque. Todo ser humano es pecador y todo ser humano comete pecado y hace pecado. Ahora, sin el nuevo nacimiento, no hay esperanza de salvación. Si una persona no nace de nuevo, cuando hablamos de nuevo nacimiento, nos lleva a las escrituras, aquel incidente que estuvo, aquel encuentro que tuvo Jesús con aquel maestro de los judíos llamado Nicodemo. Nicodemo era un maestro, era un erudito, era un hombre preparado y se acercó a Jesús porque en su corazón sentía la necesidad de buscarle. Sentía que Jesús era la única esperanza de salvación. Sentía que era la única esperanza para sus pecados, para limpiar sus pecados. Sabía que Jesús era el camino. Sabía que Jesús era la esperanza de su vida. Cuando Jesús lo ve, Jesús sin titubeo le dirige estas palabras: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, por supuesto, orgulloso y tratando de desviar su atención, le dijo: ¿y cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Nicodemo sabía perfectamente de qué estaba hablando Jesús. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, o el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Eso está en el capítulo 3, versículo 3 del libro de San Juan. Ahora, con respecto a esto, con respecto a lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Imagínense ustedes una persona de 80, de 60, de 50, de 40 años, volver a nacer de nuevo. ¿Será eso posible? Por supuesto que no, obvio que no. Pero ¿de qué forma puede nacer de nuevo? ¿De qué forma Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo? Ojo, y con esto Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. No importa en qué edad hayamos vivido, en qué tiempo de la historia hayamos vivido, en qué momento estemos viviendo o qué edad tendremos. No, Jesús nos dice a todos, es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús habla de la vida, de que es necesario nacer de nuevo, es porque la vida que tenemos está dañada. La vida que tenemos está dañada para Dios. Es una vida que se dañó, es una vida que no sirve para Dios. Es una vida que no nos conduce a nada. Es una vida que en este mundo pues tenemos, nos desarrollamos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos y desaparecemos. Pero será todo eso lo que, en cuanto al propósito por la cual Dios nos hizo. Vamos a narrar esto, por qué pecamos y cómo dejar de pecar. Muy bien, el salmista David dice en el famoso Salmo, en el Salmo 51, dice lo siguiente. Buscamos acá lo que dice el salmista David. Salmo capítulo 51 dice lo siguiente. Escuchen cómo dice. Salmo 51 y versículo 5, 1 al 5, dice. Fíjense cómo dice. Dice, he aquí, en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre. Como dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué el salmista dice esto con tan acertada realidad? Porque en pecado he sido formado porque dice, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros, todo ser humano que viene a este mundo, ya viene contaminado con el pecado. Ya viene contaminado con el pecado. Ya es una fábrica en potencia de pecado. Es un sistema de vida que a medida que va desarrollándose, se va desarrollando también aquel elemento negativo que hay en nuestro ser, el pecado. Ahora, ¿pero por qué pecamos? ¿Por qué los seres humanos tienen que pecar? El salmista dice claramente que en pecado fue formado y que nació en pecado. Así está escrito. Ahora, veamos lo que dice también con respecto a lo que dice David, lo que dice el apóstol Pablo. En el libro de Romanos, o a los Romanos, la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y aquí es donde está el origen del pecado en nosotros los seres humanos. Capítulo 5 y versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Ahora escuchen. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos acá entonces que aquí viene hablando el apóstol Pablo de esa experiencia terrorífica que causó la caída de Adán y la caída de su esposa Eva. El pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Cuando Dios hizo a Adán de sus manos, lo hizo perfecto, lo hizo recto, lo hizo santo, lo hizo puro. Tenía un carácter puro, santo. Adán no conocía lo que era el pecado. En su mente, la mente nueva que Dios le hizo cuando lo creó, era una mente perfecta, una mente que no conocía la oscuridad de los horrores del pecado. No conocía lo que era el dolor, la angustia, la miseria, la desesperación, que son el producto de haber pecado, Ahora, ¿dónde entonces se originó el pecado? En el hombre se originó después que Adán transgredió la orden de Dios, transgredió el mandamiento de Dios. Y por supuesto, el originador de todo pecado es el diablo. Y el diablo, como fue echado del cielo, no quiere que nadie que lleve la imagen de Dios sea perfecto, sino que él introdujo en la naturaleza de Adán su propia naturaleza. Su propio estilo de rebelión fue transmitido a la naturaleza de Adán. ¿Sabe Dios que cuando tú comas del árbol serán abiertos vuestros ojos y conoceréis también el bien? No solamente el bien, sino también el mal. Adán no conocía el mal. Por supuesto, él no sabía los resultados del pecado. Es verdad, Adán conoció el pecado, pero lo que el diablo no le dijo era los resultados que iba a tener al pecar. Y ahí vemos que la simiente, un hombre, una mujer, del cual se formó el género humano, fue transmitido desde su naturaleza, desde la naturaleza de Adán, a todos sus descendientes.
y todos los que alguna vez han nacido y nacen en este mundo ya vienen contaminados por el pecado. Es una herencia maldita y marchita la que tiene el ser humano en su ser. En sus genes ya viene el pecado. Así que, ¿por qué pecamos? Porque nuestros primeros padres pecaron y nos transmitieron al género humano todo el pecado, el pecado y sus consecuencias. Y no hay ningún ser humano, como dice David, que nunca peque, que nunca peque. A esa naturaleza heredada se le denomina la naturaleza carnal. Escuchen bien, a esa naturaleza heredada, esa que tenemos, se le denomina naturaleza carnal. En primera de San Juan 3:6, dice lo siguiente. Escuchen cómo dice, primera de San Juan 3:6, vamos a leerlo nuevamente. Dice así, 3:6, dice: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En San Juan, en la carta de San Juan, habla en el capítulo 3 de la manera siguiente. San Juan capítulo 3. Leemos acá. San Juan capítulo 3 y versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora lo que dice el versículo 6, escuchen. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Existen dos elementos, existe la carne y existe el espíritu. Cuando desde el punto de vista espiritual hablamos de la carne, no estamos hablando del trozo de carne de un animal, estamos hablando en forma moral, lo que contamina, lo que es el ser humano, un elemento carnal, y ya vamos a analizar ese punto. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu ¿qué es? La cual pues es una naturaleza que mantiene al ser humano separado de Dios y sujeto al pecado. Romanos, el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, dice lo siguiente, 8 y versículo 8. Escuchen cómo dice. 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que es lo mismo que vivir ¿qué? Vivir en la naturaleza pecaminosa. Los que viven en la carne son los que no han nacido de nuevo, como dice el mismo apóstol San Juan, que nadie que haya nacido de Dios peca, y el que no ha nacido de Dios está en la carne, sigue pecando y no puede dejar de pecar, Ahora, el hombre carnal no percibe o concibe las cosas de Dios, no las puede concebir. Al ser humano le puede gustar todas las cosas de este mundo, todas las cosas que en este mundo hay, sean chicas, sean diminutas, sean grandes, sean gigantes, todas las cosas que en este mundo hay le llaman la atención. Al hombre le llaman la atención las riquezas, los honores, le llama la sensualidad, todo. El egoísmo entero se apropia de todos los elementos de este mundo y junto con la naturaleza carnal impiden que el hombre llegue a conocer a Dios, porque conocer a Dios significa renunciar a la carne,
como dije antes, no a la carne animal, sino a la carne moral, a ese sentir espiritual negativo que el hombre, que el ser humano tiene, que le impide acercarse a Dios. Algunos pues aman una cosa y otros otra. Hay un pensamiento en este maravilloso libro llamado Palabras de Vida del Gran Maestro, y me llamó la atención en la página 71. La página 71 dice lo siguiente. Escuchen cómo dice en la página 71. Dice: a menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se notan en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concepción a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. Y añade, la razón es que no es